Julián Pascual, presidente de Buy and Hold. Julián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, además hemos conocido hoy informes sobre cómo estáis apostando vosotros en el mercado, de qué manera os estáis posicionando en la cartera respecto al mercado actual. Buy and Hold, por lo que vemos, ha reducido su cartera de renta variable, 30 valores. ¿Cuál ha sido ese movimiento respecto a la renta variable? Bueno, cuando hay momentos de crisis, digamos, de caídas fuertes, hay grandes oportunidades. Las oportunidades están ligadas a las caídas. Generalmente la opinión del consenso o lo que se suele recibir, lo que los inversores reciben a través de los medios de comunicación, es cuando la bolsa sube mucho hay que comprar, es un buen momento, y cuando la bolsa cae, cuidado, precaución, no hay que entrar, hay que vender o hay que esperar. Y realmente es más bien al revés. Cuando la bolsa cae es el momento para entrar, son las oportunidades grandes y donde se puede ganar mucho dinero. Si en ese momento se tiene valor para entrar o para no vender, la historia muestra que siempre al cabo de 2 años o 3 años las rentabilidades son enormes, no son muy grandes, y al contrario, cuando la bolsa está muy alta es un momento de peligro, es fácil que haya caídas. Entonces, ligado a la pregunta que has hecho, el momento de caídas es el momento para concentrar las inversiones y para comprar los valores que han estado más castigados y que pensamos que tienen más potencial. Respecto a la evolución de las valoraciones, ¿cómo estáis viendo esa cotización en un momento actual donde hemos visto importantes caídas de cara a un medio-largo plazo? ¿Dónde creéis que van a seguir yendo esas valoraciones de lo que tenéis en cartera? A ver, nosotros no pensamos que el mercado esté sobrevalorado. Al contrario que a lo mejor se puede oír en algunos medios o algunos analistas que pensaban que la bolsa está muy cara, está muy sobrevalorada. Si, por ejemplo, ponemos como referencia el año 2000, que hubo una gran burbuja, el Nasdaq llegó a cotizar a un PER de 66, 65, 60, 70 veces a mediados del año 2000 y que llegó a caer un 80%, que eso fue llegar pues, a cotizar a menos de 20 veces. A día de hoy, antes de la caída a finales del año pasado, el Nasdaq cotizaba justamente a la mitad, cotizaba 30 veces. Y con la caída actual quizá 20 veces o incluso un poco menos. Sin embargo, el Nasdaq de hoy, digamos, no tiene nada que ver con el de hace 10 años o 15 años, cuando 20 años ya, cuando pasó la burbuja tecnológica. Entonces las empresas realmente, el mundo de Internet estaban empezando. Era muy difícil, casi ninguna tenía beneficios. Era muy difícil saber qué empresas iban a ser las ganadoras y cuáles no. Era muy difícil en el año 2000 saber si Amazon iba a llegar a ser lo que ha sido hoy día o si iba a quedar siendo, digamos, un operador de nicho de venta de libros. Entonces estaba todo empezando. Sin embargo, hoy día las empresas del Nasdaq, sobre todo las que determinan el Nasdaq, los movimientos del índice, son empresas enormes, son empresas con unas barreras competitivas tremendas, son empresas oligopolísticas o monopolísticas, son empresas que tienen una caja enorme en sus balances, son empresas que están recomprando acciones en cantidades industriales en estos momentos, están todas comprando masivamente acciones propias. Pues empresas como Microsoft o como Google o como Facebook son empresas que ahora mismo están comprando pues un 5, un 6, un 10% de su capitalización y que generan unos flujos de caja positivos enormes. Entonces, claro, no es nada comparable. Entonces, no compartimos en absoluto la visión de que el mercado está sobrevalorado. Esto evidentemente es una generalización, ¿de acuerdo? Es decir, que no significa que no haya empresas que están sobrevaloradas, sí que ha habido algunas. Ha habido muchas empresas que durante el año 2020 y 2021, con los cambios de la pandemia, que subieron muchísimo en bolsa y ya empresas que no tenían unos modelos de negocio muy claros, incluso que tenían pérdidas, y esas empresas han corregido de forma masiva, han caído pues 80, 70, 90% en el último año, pero la mayor parte de las empresas del Nasdaq, las empresas grandes, las empresas como Microsoft, como Apple, como Google, Facebook, Amazon incluso, pues son empresas que no pensamos están nada caras y que ahora mismo están en situaciones muy saneadas y que están recomprando acciones de forma masiva. Respecto a la renta fija también te queríamos preguntar, Julián, en medio de ese movimiento de la reunión de urgencia del Banco Central Europeo, de los movimientos de los bancos centrales, tratando también en el caso de Europa de amortiguar ese aumento de las rentabilidades de los bonos periféricos, ¿algún movimiento al respecto en este sentido?
Bien, la renta fija es una cosa, efectivamente, el entorno de inversión de renta fija es totalmente distinto al de renta variable. La renta fija se ve penalizada directamente por la subida de tipos de interés, eso es así. Entonces, la subida tan fuerte que ha tenido tipos de interés ha tenido un impacto tremendo en todos los índices de renta fija, tanto en los índices de alto grado de inversión, como la deuda pública, la deuda más segura, como los índices high yield, que es la deuda más especulativa. Pues han caído a doble dígito este año todos los índices. En buy and hold, digamos, el año pasado, a finales del año pasado, vendimos futuros de la deuda pública española con una cobertura frente a posibles subidas de tipos de interés. Veíamos que los tipos de interés estaban en ceros, veíamos que se estaba produciendo un tsunami inflacionista y los tipos de interés ya difícil que podían bajar más, porque estaban en ceros, en tasas negativas. El entorno macro se estaba deteriorando, sobre todo por la parte de inflación. Vendimos futuros de deuda pública y eso nos ha permitido hacer un muy buen desempeño este año en la parte de renta fija. Incluso aunque las carteras están en negativo, pues han hecho significativamente mejor que los índices. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues es más difícil saber. Nosotros hemos tenido en parte esta venta de futuros de deuda pública española para protección frente a subidas de tipos de interés. La deuda pública de países europeos, fundamentalmente del sur de Europa, es una deuda pública que no es muy sostenible, que está bastante sostenida de forma artificial por las compras de deuda del Banco Central. En ese sentido sí que hay que tener más prudencia. O si se entra en invirtiendo en renta fija, pues habría que intentar comprar solamente crédito, hacer algo parecido a lo que hacemos nosotros, que es que vendemos futuros de deuda pública, pues suben tipos de interés para que no nos perjudique y vamos seleccionando caso por caso empresas que pensamos que su deuda pública, los diferenciales de su deuda, la rentabilidad de su deuda es excesiva, de forma que intentamos ganar ahí, seleccionando caso por caso, pero con una cobertura general frente a subidas de tipos de interés. Pero sí que, digamos, la deuda no es tan evidente, al contrario que renta variable, que no pensamos que está la bolsa cara. Eso no significa que no pueda caer más, pero no pensamos que está cara. En renta fija es distinto. En renta fija no sabemos dónde van a acabar los tipos de interés. La deuda pública, la rentabilidad de deuda pública está incluso a niveles actuales que ya ha corregido. Pensamos que sigue estando sostenida artificialmente por la compra de deuda pública del Banco Central Europeo. Y hay que tener más precaución, hay que ser más selectivos, más de stock picking, más pues, estrategias como las que hacemos nosotros de venta de futuros de deuda pública para protegernos frente a subidas de tipo de interés y luego seleccionar casos concretos. Hay que tener más precaución. Pues nos quedamos con esas recomendaciones, Julián Pascual, desde Buy and Hold. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros.